Saludamos a las personas que están enlazadas a través de YouTube. Gracias por estar con nosotros en este canal de Ministerios Ábrego. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos. Hay una proclama que hacemos antes de iniciar nuestra prédica y decimos: Dios, creo tu palabra, creo tus promesas, lo creo y hoy un milagro recibiré. Hechos de los Apóstoles. Brevemente, en los primeros 2 minutos voy a introducir 16 capítulos. El primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 3, habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Señor dice así: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El mismo Señor Jesús, el Maestro, cuando resucitó de entre los muertos, dio testimonio de su resurrección por 40 días. En el versículo 8, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje es predicado a todas las naciones. En Hechos capítulo 2, 50 días después de Pascua, hay otra festividad que se llama Pentecostés, y esa fiesta fue la que Dios eligió para derramar su Espíritu Santo. Y ahí ese día Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice el capítulo 2 versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. En el versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya que Pedro les da el primer mensaje, las llaves del reino, que en Jesús, el que habían crucificado recién, que resucitó de los muertos, es el Mesías. Él es el tan esperado Salvador, el Cristo, que es del griego el Mesías. Y cuando fueron impactados por la palabra, el Espíritu Santo les redarguyó. Y Pedro les dice, verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, estamos estudiando este libro de una manera sencilla, práctica, pero con un corazón en voluntad, diciéndole a Dios que nos hable en su palabra. Aquí lo estamos estudiando en la Biblia. Verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. El capítulo 3 habla del milagro de un hombre cojo de nacimiento que fue sanado. Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y de ahí se desata una persecución sobre Pedro y Juan. Los llevan a la cárcel. En el capítulo 4 presentan defensa ante el concilio, y el versículo 11 y 12 les dice: lleno del Espíritu Santo. Ve el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. En el versículo 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo un nombre para salvación: Jesús de Nazaret. En el capítulo 5 presentamos el testimonio de Ananías y Zafira, un matrimonio que tenían un sentir de dar una propiedad para la obra de Dios, para el reino, y al final cortaron esa bendición. Nada más dieron solo una parte de esa heredad y murieron por mentir al Espíritu Santo. En el versículo 17, Pedro y Juan vuelven a ser perseguidos. En el capítulo 6, los apóstoles ya no pueden administrar la palabra y los alimentos, la mesa de las viudas, de los griegos y de los hebreos. Hechos capítulo 6 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Ahí es donde nace los primeros 7 diáconos, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio, quienes se encargan de esto. En el versículo 2, los apóstoles nos dejan aquí, los padres de la fe, una base fundamental.
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, haremos bien como pastores dedicarnos en el estudio, la meditación de la palabra, para poder dar respuesta a las necesidades y las preguntas que de repente nuestra Grey, nuestros hermanos puedan tener. En el versículo 8, Esteban está hablando la palabra con poder y lo arrestan porque no soportaron el crecimiento de la primera iglesia, los primeros discípulos, los primeros cristianos. Versículo 11 dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esto, iglesia del Señor, amados, nos va a pasar en el día de hoy. Hay mucha gente por ahí que se va a levantar difamando lo que estamos haciendo para el Señor. A ver, esta semana hemos hablado le hemos puesto un título en cada semana de estudio de recaudación de fondos para la radio. Tenemos un título. Entonces, hemos elegido de parte de Dios, creo, Hechos 29. Y el libro del Hechos solo tiene 28 capítulos. Ahí termina, ya no hay más. Pero la iglesia continúa. Hechos 29 es la continuidad de la iglesia. Entonces algunos se pueden quedar por ahí, ¿verdad?, empachados con Hechos 29, no está Hechos. Olvídese del título y céntrese en el capítulo 1 que se le enseñó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada uno de los capítulos. No deje que el enemigo le distraiga de la esencia que es la palabra. Importantísimo. Porque entonces aquí miramos en el capítulo 6, versículo 11, que algunos religiosos sobornaron para acusar a Esteban. Finalmente, aunque Esteban se defiende lleno del Espíritu Santo, del capítulo 7, lo apedrean. Terminando el capítulo 7, por ahí en el versículo 59 y 60, dice: apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Cuál es la característica de los padres de la fe desde el principio? Que no tienen enojo contra las personas que les son contrarias, sino amor, paz, tienen la presencia del Señor. Aun cuando lo están matando, oran por ellos y les dicen: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En el capítulo 8, versículo 1, Saulo de Tarso dice que aún consentía en la muerte. Consentía en la muerte de Esteban. Y empieza a perseguir a la iglesia. En el capítulo 9 está la conversión de Saulo, que ahora es Pablo el apóstol, y cuando él quiere predicar a Cristo a los que él perseguía, confunde a la gente que le escucha. Versículo 9, capítulo 9, versículo 21. Todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? O sea, Jesús el Señor. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Porque él se le apareció en el capítulo 9 y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. En el capítulo 10 tenemos una gran revelación donde el Señor se le aparece a Pedro y le baja un lienzo del cielo de muchos tipos de animales. Dice que le dijo: levántate, mata y come. Capítulo 10, versículo 11. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. 3 veces fue esta visión. Y Pedro dijo: Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y la palabra reveladora fue esta. Reténgalo, iglesia del Señor: que no llames común e inmundo lo que Dios ha santificado. Una de las definiciones del pueblo gentil es tropa de animales. Así está en el diccionario bíblico. Estúdielo. Una de las definiciones es una tropa de gentiles. Tropa de animales. Así se definen los gentiles. Entonces a Pedro se le mostró que el Señor había de salvar a los gentiles y que él no debía de llamarlos común o inmundos. Fue a la casa de Cornelio, que era un romano que adoraba al César.
adoraba al Dios del César, tenía en su casa nichos, altares a esos ídolos. Pero el Señor también le habló a Cornelio y le dijo: ve, manda a Jope y manda a traer a un hombre que se llama Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, que venga, él te dirá lo que tienes que hacer. Una palabra para salvación. Interesante. Cuando estaba ahí Pedro, verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Les mandó bautizar. Verso 48, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Judíos y gentiles bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y en todo el libro de Hechos, eso es lo que vas a encontrar. En Romanos, 1, 2 de Corintios, Gálatas, en todas las epístolas, todos los bautismos en los padres de la fe, en los padres apostólicos, fueron en el nombre de Jesucristo. En el capítulo 11 hay un reporte a la iglesia de lo que está pasando. Y algunos que se habían opuesto, algunos fariseos, algunos saduceos, algunos sacerdotes que se habían convertido al cristianismo, se oponían. Entonces Pedro da testimonio de lo que el Señor estaba haciendo. En el verso 18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron, glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles, una tropa de animales, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. A su nombre, gloria. En el capítulo 12 hay otro mártir. Dice capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahí se desata, a partir del capítulo 12, persecución sobre la iglesia, sobre los cristianos, sobre los discípulos en Jerusalén. Los dos frentes principales eran el judaísmo, los judaizantes y los romanos, porque decían que Jesús era el rey. Esa fue la causa de su muerte. Arriba la tablilla que decía en la cruz: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Se escribió en latín, en griego y en hebreo. Por eso en latín aparece una abreviación que usted hasta el día de hoy lo encuentra usted como INRI. Ese INRI es abreviación de Jesús Nazareno, rey de los judíos, de latín. Pero nosotros no hablamos latín. Ya deberían por lo menos de cambiar eso. Bueno, anyways. En el capítulo 13, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Versículo 2. El Espíritu Santo había elegido, el Señor Jesús le dijo a Ananías, cuando fue a orar en el capítulo 9 por Saulo: ve, porque instrumento elegido me es este. Capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces Bernabé y Saulo fueron apartados para ir a los gentiles, a su nombre. Capítulo 14, el apóstol Pablo llega a Iconio, un lugar idólatra. Ahí se encuentra con un hombre cojo de nacimiento que nunca había caminado. Recibe el milagro y la gente se queda asombrada porque eran idólatras. El idólatra, cuando ve un milagro, una sanidad, a la persona que mira, inmediatamente se le quiere arrodillar. Quiere hacer algo por esa persona, porque es la mentalidad del idólatra. Y estos hombres, cuando hicieron este milagro, trajeron toros y guirnaldas para ofrecerles sacrificios a Pablo y a Bernabé. Capítulo 14, versículo 12. Y Bernabé llamaban Júpiter, a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Los confundían y querían hacerle sacrificios. Y ellos dijeron: no, espérense, somos hombres como ustedes. El idólatra, cuando llega a un lugar donde no hay una imagen, se sorprende, dice: ¿cómo pueden adorar aquí a alguien que llaman Dios, que creó los cielos y la tierra, cuando no vemos ninguna imagen? Es la mentalidad. ¿Quién la puede cambiar? Solo Dios. Esto que querían darle honra a Pablo y Bernabé con sacrificios que ellos no aceptaron, terminaron apedreándolos, querían matarlos. Capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. O sea, le apedrearon
no jugando a las piedritas y la arenita, no, querían matarlos. Verso 20, pero rogándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Regresa a Antioquía. Capítulo 15, ese capítulo 15 tiene todo un tema sobre el judaísmo, los judaizantes y los primeros cristianos. Unos querían que se circuncidara. Solo tomó 3 versículos, 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Algunos que venían de Judea, los que querían hacer judaizarlos, enseñaban a los hermanos. Por ahí por el camino venían recorriendo la ciudad de las comunidades. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. A ver, el antiguo pacto, el primero, es una sombra de lo que había de venir. El antiguo pacto trataba de el Cordero Pascual, que cada año se celebra la salida de Israel de Egipto. Hasta el día de hoy lo celebra el judaísmo. Era una representación, tipo y figura de Cristo, que Juan, el último y el más grande de los profetas, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Está en la Biblia, en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si el judaísmo era sombra de lo que había de venir, ahora llegó el Mesías, llegó el Salvador, pero como era algo nuevo, algo que estaban digiriendo, se indigestaban, se les soltaba el estómago, y a algunos les daba sueño para poder entender esta revelación. ¿Qué querían hacer? Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a los cristianos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Claro, como no estaban circuncidados, como eran gentiles, querían que se circuncidaran. ¿Se entiende? Entonces hubo discusión durante el camino. Esto terminó en una reunión, en un concilio en Jerusalén. Pedro testificó que él fue enviado de parte de Dios, y que Dios le dijo: no llames común inmundo lo que yo he santificado. En el capítulo 15 se concluye este capítulo, o el centro, la esencia, verso 13. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, hablando de Simón Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, tropa de animales, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Cuando leemos el versículo 16 al 18 y están cerrados estos renglones, está citando Antiguo Testamento, y específicamente Amós 9:11 al 12. Concluyeron con lo siguiente. Capítulo 15, versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de lo cual cosas, si os guardáis bien, haréis. Pasadlo bien. Para nosotros, como gentiles, fuera del judaísmo, como cristianos, como la iglesia del Señor hacia las naciones, bendito sea el Señor, se nos pide 4 cosas. Está en la Biblia, hay que leerlo: que nos abstengamos del sacrificado a ídolos, de comer sangre, de comer animales ahogados y de fornicación. Que cuidemos nuestros cuerpos, que enseñemos a nuestros jóvenes que se guarden hasta el matrimonio. Y cuando ya estamos en el matrimonio, nos guardemos dentro del mismo, de no caer en adulterio. Verso 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Verso 31. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. ¡Ay, gracias! Oiga, le querían poner sobre la espalda 613 mandamientos, ahí nomás. De un día para otro, guárdenlos y ya. No es así. Mira, yo crecí en una familia cristiana, conservadora, muy lindo. Los domingos íbamos hasta 2 veces por domingo. Cuando era día de resurrección, íbamos 3 veces.
en un servicio matutino, muy en la madrugada. Entonces, para mí no es difícil todo el día estar en la iglesia, en la palabra. No es difícil. Nuestros seminarios eran seminarios de un campamento, por ejemplo, todo el día. Ahora sí que era todo el santo día. Entonces, cuando yo empiezo a hacer evangelismo y hablarle a personas que vienen de un trasfondo idólatra, que para ellos su fin de semana era carne asada en familia y era de pachanga, andar de pachanga para acá, para allá. Entonces, yo como pastor y entendiendo que yo crecí de una manera diferente, debo comprender el proceso que el Espíritu Santo les va a llevar a ellos poco a poco para que se vayan ellos adaptando a lo que es la doctrina, el fundamento de la iglesia. La conversión es en un momento, Viene el Espíritu Santo, te convence de pecado y ya quieres entregarte y servirle. Pero mantener un estilo de vida de la fe, de la convicción, es un proceso. Todo el tiempo está uno aprendiendo. Ahí lo dejo. Estos judíos que toda su vida habían guardado 613 mandamientos o habían tratado a los primeros cristianos que recién llegaban, no entendían, no les hablaban ellos con misericordia, les hablaban con mano de hierro. No, que guarden los mandamientos todos. No, porque la ley es sombra de lo que había de venir. Hablaba del Mesías. Y el Mesías ya vino y ahora se da por gracia la salvación. Por eso dice, mas el justo, desde Habacuc capítulo 2, mas el justo por su fe vivirá. Romanos capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo les escribe a los romanos y les dice, mas el justo por la fe vivirá. Se consolaron ellos. Capítulo 16, versículo 1. Pablo elige a Timoteo para que vaya con él en viaje misionero. Y aquí tenemos un dato interesante, que Timoteo tiene dos ciudadanías. Después llegó a Derbe y a Listra. Aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, cristiana pues, pero de padre griego. Entonces su madre ya era cristiana, pero su padre era griego. Por lo tanto, él no había sido, como su madre era creyente, o sea que no había crecido en el judaísmo, sino era cristiana, recién convertida. Por lo tanto, él no había sido circuncidado. Verso 2, toma el dato. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. No porque tenía que ser así, que todos los cristianos se circunciden. No, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, como había de llevarlo, de tomarlo, y más tarde leemos la epístola de Timoteo 1, 2, y dice que Timoteo, hijo amado en la fe, que lo tomó bajo su cobertura de discipulado. Habla ahí que había tenido madre de fe, abuela de fe, pero no habla ni de padre ni de abuelo. Y entonces Pablo lo adopta como hijo espiritual, lo instruye, lo capacita y más tarde va con él en los viajes misioneros y después lo envía. Lo envía, inclusive pone en sus manos cartas. Y dice, nuestro hermano Timoteo, hijo amado en la fe, les dirá lo que tienen que hacer. Entonces lo envía. En el capítulo 16, en el versículo 6, hay una visión de un macedonio que le pide que venga a visitarlo a Macedonia. Pablo tiene por ahí un par de obstáculos de ciertos lugares donde el Espíritu Santo no le permite que vaya. No le permite, se me fue impedido. Eso nos pasa a nosotros. Tenemos que ser sensibles. A veces el Espíritu Santo te detiene y no tienes palabra, no fluye porque te detiene. Él no quiere que hables. Y hay momentos que el Señor te da palabra y hay que compartirla. Finalmente hay un lugar donde está necesitando y ahí fue guiado por el Espíritu Santo. Después, cuando ahí ministran, son encarcelados por cuanto hay una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía, los primeros creyentes. Y más adelante miramos que hay alguien que es adivinador, está adivinando, y entonces Pablo pone una reprensión ahí, reprende el espíritu ese,
y vienen y lo encarcelan. Y cuando los encarcelan, ahí empieza una situación muy interesante, porque cuando se convierten el carcelero de Filipos y su familia, y dicen las autoridades, déjenlos libres, los magistrados, déjenlos libres. Y entonces Pablo dice, no, porque somos soldados romanos, somos ciudadanos romanos, y nos han encarcelado sin juicio, y públicamente nos han azotado, que vengan ellos y nos saquen. Entonces se quedaron los magistrados sorprendidos. ¿Cómo que son romanos? Entonces Pablo y Bernabé tenían ciudadanías romanas, eran judíos romanos. Esto les daba credenciales para poder cruzar las dos fronteras e ir a diferentes lugares y tener el conocimiento. Esta elección viene de parte de Dios en el capítulo 9, en el versículo 15, cuando el Señor le habla a Ananías, y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Capítulo 17. Pasando por Antipolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús es a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Saludamos a las personas que están a través del YouTube. Sigan en sintonía, estudiando con nosotros la palabra de Dios.